Muy buen día, Lick. En este video hablaré sobre el proceso de la audiencia de primera declaración. Mi nombre es Catherine Marisa Calvev, estoy en quinto ciclo sección C y estudio la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. En 3, 2 y 1, comenzamos. ¿Quiénes deben estar? ¿Quiénes deben participar en sí en la audiencia de primera declaración? Los participantes en la audiencia de primera declaración son el fiscal del Ministerio Público, quien es uno de los principales participantes en esta audiencia, ya que ese es quien recopila los datos. También debe participar a la persona a quien se le están acreditando los hechos, que viene siendo la persona sindicada, y también su abogado defensor. Como bien sabemos, tenemos el derecho de defensa. Y como los personajes secundarios, ingresa lo que viene siendo el agraviado y el abogado del agraviado, que ingresa como querellante adhesivo. Con decir que son como los personajes secundarios no quiero desacreditar de que no sean importantes, sino que en esta audiencia de primera declaración vienen siendo, sí, los segundos. O sea, no son a los que van directamente la razón de la audiencia, claro. Inicia el protocolo inicial. En este caso, el juez, en el lugar, en el juzgado, ya trajeado junto con el fiscal, a los personajes que ya mencioné, se levanta y da, como por así decirlo, la bienvenida, en otras palabras. Muy buenos días, muy buenas tardes, siendo el 15 de mayo a las 18 horas, ¿no? A las 10 de la mañana, 10 horas de la mañana, por así decirlo, en Tercera Avenida, Cuarta Calle, zona 2 de Cobán, Alta Verapaz, nos encontramos para iniciar la audiencia de primera declaración. Estas palabras las dirige el juez. Él es el quien lleva esta presentación. Es quien lleva el protocolo inicial. Y como que le da la bienvenida a todos los participantes o a todos los que se encuentran en la audiencia de primera declaración. Después de que el juez de la audiencia de primera declaración ingresa lo que viene siendo la verificación de las partes. Después de que el juez diga muy buen día, muy buena tarde, verifica que las personas que estaban planificadas para encontrarse en la audiencia de primera declaración se encuentren. Habla sobre el fiscal del Ministerio Público, del agraviado, del sindicado, del abogado querellante adhesivo. Es como que va pasando una parte por parte. Después de haber revisado la verificación de las partes, ingresa lo que viene siendo las advertencias preliminares. En las advertencias preliminares, el juez lo que indica es que los derechos que el sindicado tiene, la razón, y que le diga lo que procede de la forma más sencilla que puede haber, porque entendamos que hay gente que obviamente lo llevan desprevenido, o sea, no tiene conocimiento. Hagámosle que es una persona que no tiene nada que ver con el caso y de pura casualidad se lo llevan. O sea, no pueden venir y decirle, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, no. La audiencia de primera declaración viene siendo como que en donde se dan a conocer los hechos que se le están cargando a la persona, en este caso al sindicado. Por esa razón se le llama sindicado. Después de eso ingresa lo que viene siendo las preguntas. Las preguntas las hace el juez. Le pregunta, ¿qué tal señor? ¿Usted cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Se encuentra casado, soltero? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Ha estudiado? ¿Se encuentra estudiando? ¿Hace cuánto que dejó de estudiar? Son preguntas básicas que se le hacen al sindicado. Después de esto ingresan lo que viene siendo la intimación de los hechos. La intimación de los hechos se lleva a cabo por el fiscal del Ministerio Público. En la intimación de los hechos es un acto procesal por el cual se pone en conocimiento los hechos que se le atribuye al sindicado. Es obvio porque les había comentado que no tenía conocimiento la persona. Hagamos de que es la persona que no conoce nada y dirá, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces ahí es donde ingresa esto.
El fiscal del Ministerio Público le dice, usted se encuentra aquí por tal y tal y tal y tal. Y obviamente esta parte es muy fundamental porque entonces se llevará a cabo un debido proceso, el derecho de defensa y también que el proceso tenga validez, porque si no estuvo en una audiencia de primera declaración del sindicado, el proceso se echa a perder. Así de simple. Porque entonces el sindicado no se le está atribuyendo el derecho de defensa. Después de que ya el fiscal haya dado el conocimiento de los actos que se le están atribuyendo, ingresa lo que viene siendo la declaración del sindicado. En la declaración del sindicado ya ingresa como que parte de defensa de en sí de la persona a quien se le están atribuyendo los actos y los hechos. En esta parte no es que venga y diga, sí, yo hice tal, yo maté, yo robé, yo hurté, no, sino que viene siendo como que puedan saber qué fue lo que realmente pasó. Después de eso ingresa lo que viene siendo el interrogatorio. El interrogatorio se lleva a cabo por el fiscal del Ministerio Público. Son preguntas abiertas, cerradas, capciosas, sugestivas, pero son preguntas que las hace el fiscal del Ministerio Público. Y aparte de eso tenemos el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio viene siendo como que las preguntas de la parte contraria que se le realizan al sindicado. Las argumentaciones sobre la necesidad de ligar a proceso al sindicado vienen siendo por parte del fiscal del Ministerio Público y del abogado querellante adhesivo. En estas ellos razonan del por qué y la razón de que se deba llevar a cabo al sindicado, al proceso, de sus razones, claro. Después de ello ingresa lo que viene siendo las argumentaciones del abogado defensor. En esta parte, el abogado defensor dicta las razones del por qué motivos su cliente no debe ser ligado a proceso. En este caso, ingresa, por así decirlo, a desacreditar lo que se le están atribuyendo para que su cliente no se lleve ligado a proceso. Estas argumentaciones se le dirigen al juez para que éste lleve a cabo una resolución, la resolución del juez. La resolución del juez, como bien decía, vienen siendo por parte de la contraria y de su abogado defensor. En este se le llama auto de procesamiento. El auto de procesamiento lo dicta el juez, que puede ser considerado como falta de mérito. Y aquí me voy a centrar un poco, la falta de mérito. La falta de mérito hace referencia a que las evidencias que se fueron encontradas no son suficientemente veraces, o sea, no hay motivo para venir y decir, llevemos al sindicado proceso, porque entonces, como bien dice, existe falta de mérito. No es veraz o no hay motivo, no hay como que un convencimiento total para que la persona sea llevado a proceso. Aparte de eso se encuentra la necesidad de medidas de coerción. Cuando hablamos sobre la necesidad de medidas de coerción es porque al sindicado se le encuentra un razonamiento absolutamente lógico para que no ande libremente ahí. Eso significa de que se le tienen que colocar medidas. Con ello podemos decir de que la persona obviamente presenta motivos para seguir o llevarlo a cabo en un proceso, que obviamente lo elige el juez. ¿Con qué? Con cuando él da su resolución. Estas medidas de coerción pueden ser personales y también pueden ser las reales. Las personales se refieren a sobre su libertad, lo privan de su libertad. Eso significa que se va directamente a la persona. Y también están las reales. Las reales vienen siendo de que se le aplican no a su libertad, sino que se le aplica directamente a la persona, a las cosas que tenga la persona, perdón. Y
Entonces, si llegamos a este punto y digo de que se le aplica ya sea falta de mérito o las medidas de coerción, si se le aplica falta de mérito es porque no convencen al juez. Y si se le aplica medidas de coerción es porque la persona representa peligro a la sociedad o frente a la persona que haya sido el agraviado en este caso. Ya que haya elegido la resolución el juez dicta un plazo razonable para la investigación. Y obviamente en este plazo de la investigación se debe demostrar que el sindicado no es el autor de los hechos que se le estén atribuyendo, si en dado caso hubiesen sido falta de mérito. Pero si en dado caso ingresan las medidas de coerción, el Ministerio Público tiene que hacer todo lo posible para investigar y decir fue él. Y ahí es donde ingresamos a la otra fase del proceso. En este caso, la audiencia finaliza cuando el juez dicta la resolución, en el que puede ser falta de mérito o las medidas de coerción. Gracias.